entre lo que nosotros pensamos y lo que piensa Dios, esta serie de mensajes sirve para ver también y tirar por tierra muchos de los errores que tenemos, que creemos que son ciertos, que creemos que son así, pero que no son así, para sentar una doctrina sana, la cual debemos tener en la Iglesia de la Hermosa, si queremos crecer y seguir hacia adelante, y también para que sirva de bendición a todas nuestras vidas. Amén. ¿Por qué es tan importante, hermanos y hermanas, la palabra del Señor en nuestra vida? Porque la palabra de Dios es la lumbrera que nos alumbra en este mundo de tinieblas. Si nosotros somos luz, o somos luminares, es porque tenemos la palabra del Señor. Si no tuviésemos la palabra del Señor, viviríamos en tinieblas. Pero gracias a Dios que nosotros poseemos la luz de este mundo. Que poseemos una lámpara la cual alumbra, la cual descubre las obras de Satanás y las destroza, la cual pone en evidencia las acechanzas del enemigo, los errores que trae el enemigo, las doctrinas satánicas que hay en la tierra. Es la palabra del Señor la que nos descubre el camino por el que debemos de andar. La palabra del Señor es la que nos descubre los errores que tenemos para que los podamos solucionar. La palabra de Dios es la que nos descubre la voluntad de Dios para nuestras vidas. Es la palabra del Señor la que nos indica el camino derecho hacia el cielo. Y es la palabra del Señor la que nos ha salvado, lo que nos ha limpiado, la que ha engendrado en nuestra vida y en nuestro cuerpo sentimientos cristianos, la que ha hecho de nosotros que tengamos una nueva inclinación. Es la palabra la que nos ha transportado al reino de su amado Hijo. Bendita sea la palabra del Señor. Amén. Amén. Por eso yo quisiera estrenar esta Biblia preciosa, con letra gigante, en el capítulo 4 de Mateo. Uno de los dos pasajes de la palabra del Señor en los cuales nos encontramos al ser divino hablando con Satanás. Uno de los primeros pasajes que nos encontramos esta situación es en Génesis. Lo que pasa es que ahí solamente está presente y no habla. El Señor emite un juicio sobre el hombre y el hombre le dice: a ver, hermanos, atención. El hombre le dice a Dios: yo, la mujer que tú me diste. La mujer dice: la serpiente que andaba por allí. La serpiente no pudo abrir la boca. Segundo que nos encontramos una situación similar es cuando, después de rodear la tierra, Satanás se presenta delante de Dios y tiene una especie de debate con él. Y le dice el Señor a Satanás: ¿has considerado a mi siervo Job, que no hay mejor que él en toda la tierra? Y claro, como Satanás no está de acuerdo con Dios, como siempre va en contra del Señor, como Satanás no cree a Dios, Satanás le contradice, le dice: mira, es así porque tú lo tienes rodeado. Piel por piel el hombre dará por su vida todo lo que tiene. Es decir, Satanás contradició a Dios. Pero bueno, uno de esa serie de episodios en los cuales nos encontramos a Satanás hablando con Dios es uno de estos. En Mateo capítulo 4 nos encontramos con que Jesús también habla con Satanás. Son escasos, entonces hay que mirarlos detalladamente estos pasajes porque nos descubren verdades interesantes. Fijaros lo que dice en el capítulo 4 del Evangelio de San Mateo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito también está, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Amén.
diablo le dejó. Y aquí vinieron ángeles y le servían. Que Dios bendiga su palabra. Amén. No estoy de acuerdo. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Ahora sí, ahí apoyando la palabra del Señor. Ya. Fijaros bien, hermanos, que en las dos ocasiones que nos encontramos con que Satanás dialoga con el Señor, es de motu propio. Es Satanás el que viene donde Jehová. Si nos encontramos en la situación donde Satanás habla con Dios en el libro de Job, es Satanás el que va a encontrarse con Dios, viene de rodear la tierra y se presenta delante del Señor. Aquí también, cuando estaba Jesús ayunando en el desierto, vino el tentador y le tentó. Fijaros, hermanos y hermanas, la importancia de estas palabras, que no se da cuenta ningún ser humano, pues si están escritas por Mateo, o por Lucas, o por los evangelistas, no es porque ellos vieran la situación. Ellos no se encontraban allí. Deducimos por esto que tuvo que ser Jesús mismo el que hiciera un resumen de los hechos. Si Jesús relató esto, fue por lo que interesaba de esta escritura. Nos encontramos con que después de 40 días el Señor tiene hambre. Eso se deduce que tenía necesidades humanas como tú y como yo. Porque el Señor era un ser humano como tú y como yo. Porque cuando decidió encarnarse en el cuerpo de un ser humano, Él sabía que tenía que ser todo hombre y también todo Dios. Nos encontramos en esta escritura que hay un resumen. Pues el Señor no dijo nada de los 40 días que estuvo ayunando en el desierto. Ni nos cuenta qué sucedió durante ese tiempo. Ni de qué sobrevivió. Ni en qué lugar se acostaba. Fijaros que se queda el episodio del desierto en un resumen de unas pocas frases con Satanás. Pero nos encontramos con que este resumen, hermanos y hermanas, es lo que le interesaba a los discípulos. Porque hay mucha de la historia que nos ocurre al diario, hermanos y hermanas, que no nos damos cuenta de ello. Y muchas verdades que hay a nuestro alrededor, pero que no son desveladas a nuestros ojos. Suceden tantas cosas en nuestro mundo que no nos damos de cuenta, que son más las cosas que suceden sin darnos cuenta que las cosas que nosotros vemos. Hay un episodio para ilustrar esta verdad en el cual se encontraba el profeta, creo que era Eliseo, rodeado por un ejército enemigo. Era Eliseo, ¿verdad? Y claro, cuando se ve rodeado por el ejército enemigo, su criado le dice: ¡ay, Señor! Eliseo veía el mundo con los ojos espirituales, el criado con los ojos carnales. Y cuando se queja el criado, hace una oración el profeta y dice: Señor, ábrele los ojos a este para que vea. Y se da cuenta de las cosas que suceden a su alrededor sin él darse cuenta. Él ve un mundo espiritual y ve carros de fuego con gente grande rodeando el campamento enemigo. Es decir, aunque hay muchas cosas que suceden a nuestro alrededor, Dios nos declara y nos deja ver lo que a nosotros nos interesa. Qué importante es. Porque hay tantas cosas que desconocemos, hermanos y hermanas, y que Dios no nos las revela. Hay tantas cosas que nosotros preguntamos y el Señor no nos da respuesta. Y es porque el Señor no quiere darnos respuesta todavía. Es porque al Señor no le interesa, ni a nosotros tampoco, que nos lo revele. Porque nosotros, cuando Dios nos revela algo, es porque lo necesitamos. Si Dios no te responde algo, es porque no lo necesitas. O porque no te conviene. Hay tantas preguntas en tu vida que no tienen respuestas y a veces le echamos la culpa al Señor, pero el Señor nos está haciendo un favor. Nos está ayudando en el camino. Nos está extendiendo su mano. Si el Señor no te contesta, a lo mejor es porque no tenemos la capacidad o porque no nos conviene que nos responda. Fijaros que les di una información resumida, que es lo que a ellos les interesaba. Hablemos la otra vez, hermanos y hermanas, de las diferencias entre la responsabilidad humana y la responsabilidad divina. Porque el Señor muchas veces ocultaba los milagros y decía a la gente: no los contéis por ahí. Y sin embargo, en otras ocasiones permitía que fuesen publicados esos milagros. Y hablemos en el anterior mensaje, en esa introducción, hablemos de la responsabilidad divina al tener contacto con la esfera humana. Es decir, Dios, al tener que actuar en medio del mundo de los hombres, sabía que su persona iba a hacer repercusión en ese ámbito y que muchas cosas milagrosas iban a suceder y que como iban a acontecer